El escándalo del año ha estallado y no podrás creer lo que está sucediendo. Nadia Ferreira, la joven modelo paraguaya que conquistó el mundo del espectáculo, ha levantado la voz y sus revelaciones sobre Marc Anthony están dejando a todos atónitos. La joven no ha escatimado en detalles al hablar de su relación con el icónico cantante de salsa, revelando secretos oscuros que involucran a sus exparejas, incluida la famosa Jennifer López. Este drama no solo ha sacudido las redes sociales, sino que también ha abierto un debate sobre las dinámicas de poder y la salud emocional en las relaciones de celebridades. El comienzo de la historia de Nadia Ferreira es digno de una novela. Conocida por su belleza y carisma, se convirtió en la primera finalista del certamen Miss Universo 2021. Desde ese momento, su vida personal se convirtió en un foco de atención. Su relación con Marc Anthony, un ícono de la música latina, fue recibida con entusiasmo, ya que ambos son figuras admiradas y respetadas en sus respectivos campos. Sin embargo, lo que al principio parecía una hermosa historia de amor se tornó en un complejo entramado de celos, comparaciones y traiciones. Cuando la pareja comenzó a salir, los fanáticos de ambos celebraron la unión. Se les vio en eventos de alto perfil, compartiendo momentos íntimos en redes sociales y disfrutando de lujosas vacaciones. Marc Anthony, con su vasta carrera y su pasado romántico lleno de altibajos, era el típico galán con un currículum amoroso envidiable. Mientras tanto, Nadia, mucho más joven, a menudo se encontró lidiando con el peso de la historia amorosa de Marc, que incluía relaciones con mujeres de gran renombre, como la cantante Jennifer López y la modelo Dayanara Torres. Esto creó un contexto de comparación que afectó profundamente a Nadia, aunque al principio no era del todo consciente del impacto que tendría en su relación. El primer año de su relación transcurrió entre deslumbrantes eventos y la constante atención de los medios. Sin embargo, Nadia comenzó a notar que la comparación con las exparejas de Marc era incesante. En diversas ocasiones, se encontró con publicaciones en redes sociales que hacían referencia a Jennifer López, sugiriendo que ella siempre sería la mujer ideal en la vida de Marc. Esta situación se volvió insostenible para Nadia, quien se sintió atrapada en un ciclo de inseguridades. Se preguntaba si alguna vez podría estar a la altura de las expectativas que la gente tenía sobre ella y su relación con el cantante. A medida que las inseguridades crecían, Nadia también comenzó a experimentar la presión de mantenerse relevante en la industria del entretenimiento. Con un calendario lleno de compromisos profesionales y la constante necesidad de brillar en cada evento, se encontró luchando por equilibrar su carrera y su relación. La idea de que la gente podría pensar que estaba con Marc solo por su fama comenzó a atormentarla. A veces me preguntaba si la gente realmente creía que yo estaba con él por amor o simplemente por la atención que eso traía, confesó en una entrevista. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los seguidores de ambos comenzaron a dividirse en bandos. Algunos defendían a Nadia, argumentando que merecía ser tratada con respeto y dignidad, mientras que otros creían que la diferencia de edad y la experiencia de Marc hacían que la relación estuviera destinada al fracaso. Este entorno de hostilidad afectó a Nadia, quien comenzó a sentirse cada vez más insegura sobre su lugar en la vida de Marc. La presión constante por ser la nueva mejor opción le estaba pasando factura, y las comparaciones se convirtieron en una carga emocional que no podía soportar. La situación se volvió más complicada cuando comenzaron a aparecer rumores sobre la falta de sinceridad por parte de Marc. Nadia, sintiéndose cada vez más desilusionada, comenzó a investigar. La intriga y el desasosiego se convirtieron en parte de su vida cotidiana, mientras trataba de discernir entre las verdades y las mentiras que rodeaban su relación. En varias ocasiones, Nadia sintió que debía confrontar a Marc sobre lo que estaba sintiendo, pero la falta de comunicación hizo que sus inseguridades se acumularan. Fue entonces cuando Nadia decidió que era el momento de hablar. En una conferencia de prensa, con la mirada firme y una voz temblorosa, explicó que había llegado a un punto en el que ya no podía vivir en la sombra del pasado de Marc. Me he sentido como si estuviera constantemente compitiendo con un ideal de lo que debería ser.
La presión es enorme, declaró. Sin embargo, la revelación más impactante llegó cuando comenzó a hablar de traiciones que había descubierto. Nadia insinuó que había recibido información sobre algunas de las exnovias de Mark que nunca había imaginado. La mirada de sorpresa en la sala fue palpable. Las declaraciones de Nadia causaron un gran revuelo en las redes sociales. Durante semanas, la prensa no dejó de cubrir el escándalo. Los fanáticos y críticos comenzaron a especular sobre la naturaleza de la relación de Mark con sus exparejas. ¿Está Mark realmente comprometido con Nadia o solo la ve como una diversión pasajera? Se preguntaban muchos en las redes. La situación se tornó aún más delicada cuando se mencionó la posibilidad de que algunos mensajes de texto entre Mark y Jennifer López, su exesposa, pudieran haber llegado a las manos de Nadia, lo que intensificó la controversia. Cuando vi esos mensajes, mi mundo se desmoronó. No sabía si era un recuerdo de su pasado o una forma de mantener el interés en el presente. La desconfianza me consumía, reveló Nadia. Esta declaración dejó a muchos seguidores en shock, y la presión sobre Mark para dar una respuesta fue abrumadora. Aunque no hizo declaraciones públicas en ese momento, su equipo lanzó un comunicado afirmando que no había ninguna verdad en las acusaciones de Nadia y que su relación seguía siendo fuerte. Sin embargo, la credibilidad de Mark se vio amenazada y muchos comenzaron a cuestionar su lealtad. Mientras la tormenta mediática crecía, Marc Anthony enfrentó un dilema. Como figura pública, se encontraba entre la espada y la pared. Debía defender su reputación mientras lidiaba con la angustia de la relación que se estaba desmoronando. En múltiples ocasiones, se le vio en eventos públicos con una actitud distante, como si estuviera lidiando con problemas internos que no podía expresar. La presión era innegable y aunque su fama le otorgaba un nivel de protección, no pudo evitar que la controversia lo afectara. En una entrevista posterior, Mark decidió abordar la situación, aunque de manera indirecta. En una relación, siempre habrá altibajos. Lo importante es aprender y crecer a partir de ellos, declaró, eludiendo mencionar a Nadia directamente. Esta falta de respuesta concreta solo avivó las llamas de la controversia, y muchos comenzaron a pensar que había algo más detrás de su comportamiento. Las redes sociales estaban llenas de especulaciones. Algunos afirmaban que la relación con Nadia había sido solo un capricho de verano, mientras que otros defendían su derecho a tener un pasado. Mientras tanto, la relación entre Nadia y Mark continuaba deteriorándose. A pesar de que ambos intentaron seguir adelante, la desconfianza y los rumores seguían acechándolos. Mark se encontraba en una posición complicada, pues la defensa de su imagen pública lo llevó a estar a la defensiva, y a su vez, Nadia seguía sintiéndose traicionada y desamparada. La presión que Nadia sintió no solo provenía de los medios, sino también de su círculo íntimo. Amigas y familiares la instaban a reconsiderar la relación, sugiriendo que Mark podría no ser la pareja adecuada para ella. Esto generó una tormenta interna en la mente de Nadia, quien deseaba tanto estar con Mark, pero al mismo tiempo no podía ignorar las señales de alerta que la rodeaban. Estas conversaciones la llevaron a reflexionar sobre lo que realmente quería en una relación, y si el amor era suficiente para superar los desafíos que enfrentaba. Con el paso del tiempo, Nadia comenzó a centrarse más en sí misma y en su bienestar. Se rodeó de personas que la apoyaban y que valoraban su voz. Este cambio la llevó a tomar decisiones más saludables en su vida personal. Aunque todavía amaba a Mark, se dio cuenta de que su salud mental y emocional debía ser la prioridad. Este fue un momento crucial en su vida, donde comenzó a entender que no podía depender de nadie para validarse a sí misma. Finalmente, después de una serie de intensas conversaciones, Nadia y Mark decidieron tomar un descanso en su relación. Fue una decisión difícil, pero Nadia sintió que era necesaria para su crecimiento personal. Necesitaba tiempo para descubrir quién era yo fuera de esta relación. Me di cuenta de que había estado perdiendo partes de mí misma en el camino, reflexionó. Esta etapa de separación fue liberadora para Nadia, quien comenzó a explorar nuevas oportunidades en su carrera y a redescubrir sus pasiones.
Eventualmente, Nadia decidió que había tenido suficiente. En una serie de entrevistas, comenzó a compartir su verdad y a defender su posición. No estoy aquí para hundir a nadie. Solo quiero que mi voz sea escuchada. Lo que viví no fue fácil, y es hora de que las mujeres hablemos sobre las verdades que muchas veces se silencian, dijo con determinación. A través de sus palabras, logró conectar con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, creando un espacio de empatía y comprensión. Su viaje personal y profesional se convirtió en una fuente de inspiración para muchas mujeres jóvenes que buscan un modelo a seguir en un mundo lleno de desafíos y expectativas poco realistas. Este proceso de sanación y autodescubrimiento le permitió a Nadia empoderarse y abrazar su verdadero yo. A medida que compartía su historia, se dio cuenta de que su experiencia resonaba con muchas y se convirtió en un símbolo de resiliencia. La historia de Nadia Ferreira y Marc Anthony es un recordatorio impactante de que, a veces, las apariencias engañan. En un mundo donde las relaciones se construyen y destruyen bajo la mirada atenta del público, la verdad a menudo se convierte en una víctima de las expectativas. La valentía de Nadia al hablar sobre su experiencia ha dado voz a muchas mujeres que, en silencio, enfrentan desafíos similares en sus propias relaciones. Este escándalo no solo ha destapado los secretos de una relación fallida, sino que también ha puesto de manifiesto la necesidad de que todas las mujeres, independientemente de su estatus o fama, se sientan empoderadas para hablar y exigir lo que merecen en el amor y en la vida. Las redes sociales siguen siendo un reflejo de la sociedad, y la historia de Nadia y Marc ha servido para abrir un debate necesario sobre la salud emocional en las relaciones y la importancia de la comunicación y la confianza. En última instancia, la travesía de Nadia es un llamado a la acción para que cada mujer reconozca su valor y nunca deje de luchar por lo que merece en una relación. Su viaje no solo la transformó a ella, sino que también creó un espacio para que otras mujeres alzaran la voz y compartieran sus historias, desafiando las normas sociales y promoviendo un cambio positivo en la percepción de las relaciones y el empoderamiento femenino. La historia continúa desarrollándose, pero lo que queda claro es que Nadia Ferreira ha pasado de ser una modelo a convertirse en un símbolo de resiliencia y empoderamiento, inspirando a muchas a no tener miedo de alzar la voz y reclamar su verdad. A medida que Nadia sigue su camino hacia la superación personal y profesional, es evidente que el escándalo ha sido un catalizador para su transformación. Su historia se ha convertido en un faro de esperanza para aquellas que luchan con sus propias inseguridades en relaciones tóxicas. El viaje de Nadia no solo representa un desafío individual, sino que también resuena con un movimiento más amplio en la sociedad, donde las mujeres se están uniendo para exigir respeto y dignidad. En un mundo que a menudo puede parecer opresivo, su mensaje de empoderamiento se convierte en un recordatorio de que cada una de nosotras tiene el derecho de ser escuchada y de luchar por lo que realmente merece. A medida que la relación entre Nadia y Marc se volvía cada vez más tensa, un sentimiento de desasosiego comenzó a invadir a la modelo. Aunque al principio había creído que su amor podría superar cualquier obstáculo, la realidad comenzó a desmentir esa ilusión. Cada vez que intentaba aclarar las cosas con Marc, en lugar de resolver sus diferencias, se sentía como si estuvieran cavando un abismo más profundo entre ellos. Era como si, a medida que las discusiones se intensificaban, también lo hicieran los ecos de sus inseguridades, un sonido constante que la perseguía, incluso en los momentos de silencio. La soledad de Nadia se volvió casi insoportable. Se sintió atrapada en una especie de laberinto emocional, con cada paso que daba hacia Marc llevándola más lejos de su propia identidad. La presión de mantener las apariencias se convirtió en una carga pesada. Sentía que no podía mostrar mis verdaderos sentimientos. Todos estaban tan felices por mí y por estar con Marc que no quería decepcionarlos, confesó. Era un dilema desgastante, su amor por Marc chocaba con su deseo de ser auténtica, de ser ella misma sin las máscaras que había tenido que construir. A menudo se encontraba preguntándose, ¿realmente soy feliz?
¿O solo estoy tratando de hacer feliz a la gente que me rodea? El dilema de Nadia no solo giraba en torno a su relación con Mark, sino también a las expectativas que la sociedad imponía sobre ella como figura pública. Como modelo, siempre había tenido que estar bajo el escrutinio de los medios. Pero ser la pareja de una estrella mundial significaba que su vida personal estaba constantemente expuesta. Cada foto que se publicaba, cada comentario que hacían sobre mí en redes sociales, era como una crítica a mi existencia. No podía ser solo yo, tenía que ser la novia de, expresó, con un tono de frustración que resonaba en sus palabras. Este sentimiento de ser una figura secundaria en su propia vida se hizo cada vez más fuerte, creando un eco de dudas y desconfianza en sí misma. La presión de la vida pública era abrumadora. A menudo, en las alfombras rojas, se veía obligada a sonreír y posar, a actuar como si todo estuviera bien, incluso cuando por dentro se sentía vacía. Había días en los que solo quería gritar, pero en lugar de eso sonreía y hacía como si nada. Era un acto agotador, recordó. Esta lucha interna la llevó a aislarse aún más. Mientras que el resto del mundo parecía alentar su relación con Mark, Nadia se sintió cada vez más sola. Como si estuviera atrapada en una burbuja de cristal, donde la conexión real con otros se desvanecía lentamente. ***, no te pierdas nuestras exclusivas y escándalos, suscríbete ahora a Chisme VIP. ***, te traemos las historias más impactantes y reveladoras del mundo del espectáculo. Dale un vistazo a nuestras últimas novedades y no olvides activar la campanita para estar siempre informado. La inseguridad de Nadia creció con cada comentario que escuchaba, cada comparación que hacía entre ella y las exparejas de Mark, quienes eran figuras destacadas en el mundo del entretenimiento. Siempre había sentido que él había tenido grandes amores antes que yo. Me preguntaba si realmente podía competir con esos recuerdos, reflexionó. Cada vez que veía fotos de Mark con sus exparejas, la herida de su autoestima se abría un poco más. Era como si estuviera constantemente en una competencia que nunca había elegido. Una carrera en la que sabía que estaba destinada a perder, lamentó. Además de la presión externa, Nadia comenzó a percibir patrones dentro de su relación que la llevaron a una profunda reflexión. Había momentos de pura alegría, donde sentía que éramos el uno para el otro, donde todo tenía sentido, explicó. Sin embargo, esos momentos de conexión se volvían cada vez más escasos y efímeros. Era como si estuviéramos en una montaña rusa emocional. Un día todo era maravilloso, y al siguiente me sentía completamente ignorada, recordó, sintiendo la tristeza invadir su corazón. Estos altibajos comenzaron a afectar su bienestar emocional, convirtiéndose en un ciclo de euforia y desilusión que la mantenía en un estado constante de ansiedad. Uno de los momentos más difíciles fue cuando comenzó a cuestionar su propio valor. Me miraba al espejo y no podía reconocer a la persona que veía. Había perdido la confianza en mí misma. Empecé a pensar que quizás no era lo suficientemente buena para él, compartió con un tono quebrado. Este tipo de pensamientos se volvieron un eco en su mente, un susurro constante que le decía que tal vez Mark merecía algo más, algo que ella no podía ofrecerle. Con cada día que pasaba, la sombra de la duda se instalaba más profundamente en su mente. Al mismo tiempo, el miedo a perder a Mark se convertía en una prisión emocional. A pesar de su insatisfacción, temía que dejarlo significara perder no solo a su pareja, sino también a su mejor amigo. Me había acostumbrado a su presencia, a su risa, incluso a sus defectos, explicó. La idea de no tenerlo en mi vida era aterradora. A veces me preguntaba si realmente estaba dispuesta a enfrentar esa soledad. Este miedo se convertía en un ciclo vicioso, se sentía atrapada por su amor. Pero también se sentía atrapada por su miedo a perderlo. Nadia se dio cuenta de que las promesas que Mark le hacía empezaban a sentirse vacías. Siempre decía que las cosas mejorarían, que solo necesitaba tiempo, que tenía problemas que debía resolver. Yo quería creerle, pero con el tiempo esas promesas comenzaron a parecerse a palabras vacías. A un intento de calmarme en el momento, recordó con tristeza.
Era como si estuviera esperando que algo milagroso sucediera para cambiar la situación. Pero ese milagro nunca llegó. La relación comenzó a parecer un ciclo interminable de esperanza y decepción. Una noche, en un momento de desesperación, Nadia decidió abrirse a su círculo más cercano. Estaba tan cansada de llevar esta carga sola. Necesitaba que alguien escuchara lo que realmente estaba sintiendo, confesó. Con el corazón palpitante, compartió sus inquietudes con una amiga de confianza. A medida que hablaba, las palabras fluyeron como un torrente de emociones reprimidas. Cada palabra que decía parecía liberar un poco de la presión que había estado sintiendo. Comenzó a darme claridad, recordó. Fue a través de estas conversaciones que Nadia comenzó a comprender que su bienestar emocional no debía depender de su relación con Mark. Empecé a darme cuenta de que mi felicidad no debería estar atada a una persona, sino a mí misma, compartió. Esa revelación se convirtió en un punto de inflexión. Decidió que era hora de priorizar su salud mental y emocional, independientemente de cómo eso pudiera afectar su relación. Con el tiempo, y a medida que se enfrentaba a sus propios sentimientos, Nadia comenzó a buscar formas de redescubrir su identidad. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en ser la novia perfecta que había olvidado lo que significaba ser yo misma. Comencé a reconectar con mis pasiones y mis intereses, cosas que había dejado de lado, explicó. Comenzó a practicar yoga y meditación, actividades que le permitieron explorar su interior y calmar su mente. Se inscribió en clases de arte, donde podía expresarse sin restricciones, y redescubrió su amor por la fotografía, capturando momentos que reflejaban su verdadero ser. A medida que recuperaba su sentido de identidad, la relación con Mark comenzó a sentirse más pesada. Pude ver las cosas con más claridad. Ya no era la misma persona que había sido cuando comenzamos a salir. Me había transformado y eso hizo que la dinámica entre nosotros se volviera más complicada, reflexionó. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver su relación con ojos nuevos. Y comenzó a cuestionar si la relación era realmente lo que quería. Los altibajos emocionales de Mark también comenzaron a afectar su proceso de autodescubrimiento. Había días en los que estaba muy presente y esos días eran increíbles. Pero en otros, me sentía completamente ignorada y sola, comentó. Esa inconsistencia se volvió cada vez más insostenible para ella. A medida que crecía en mi autoconfianza, me daba cuenta de que merecía algo más que las migajas de atención que me ofrecía. Comencé a anhelar una conexión más profunda, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, compartió. Una noche, después de un día particularmente difícil, Nadia se sentó sola en su habitación. Era una de esas noches en las que las dudas la asediaban y no podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta al quedarse con Mark. Mirando por la ventana, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que la relación no era saludable para mí, pero también sentía miedo de dar el paso final, recordó. Fue en ese momento que tomó la decisión de escribir una carta. Un ejercicio que la ayudó a poner sus pensamientos en orden. Poner mis sentimientos en papel me ayudó a darme cuenta de lo que realmente deseaba. Quería ser feliz, quería sentirme valorada, quería ser amada por quien realmente soy, expresó. Finalmente, el momento de la verdad llegó. Una noche, Nadia decidió que era hora de tener la conversación que había estado evitando durante tanto tiempo. Me sentía nerviosa, mi corazón latía con fuerza. Pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de paz en mi interior. Sabía que era el momento de ser honesta, recordó. Al sentarse frente a Mark, las palabras fluyeron de su boca como un río desbordante. Le conté cómo me sentía, le conté sobre todas las inseguridades que me había hecho sentir. Sobre cómo había perdido parte de mí en esta relación, expresó, sintiendo el peso de cada palabra. Mark, sorprendido y visiblemente afectado, intentó disculparse, pero Nadia sabía que había llegado a un punto en el que no quería más promesas vacías. Lo miré a los ojos y le dije que había llegado a un punto en el que no podía seguir así. No quería más inseguridades, no quería ser solo la novia de, afirmó.
con una determinación que resonaba en su voz. Aunque la conversación fue dolorosa, se sintió liberadora. Era un paso hacia su independencia, y aunque sabía que sería difícil, también entendía que merecía algo mejor. El proceso de separación no fue sencillo. Pasaron semanas llenas de emociones contradictorias, momentos de tristeza y alivio, pero cada día se sentía más fuerte. Me di cuenta de que era capaz de enfrentar mis propios demonios y que, aunque extrañaba a Mark, también estaba comenzando a redescubrir a la Nadia que había olvidado, compartió. Se rodeó de amigos que la apoyaron, de actividades que le apasionaban y de momentos de reflexión que le permitieron sanar. La soledad no era lo que temía, en realidad. Me estaba dando la oportunidad de volver a conectar conmigo misma, dijo con una sonrisa suave. Hoy en día, Nadia se encuentra en un lugar de empoderamiento. El proceso de dejar a Mark me enseñó que el amor propio es fundamental. Aprendí que no se trata solo de estar en una relación, sino de estar en una relación contigo misma primero, concluyó. ¿Se siente orgullosa de haber tomado esa decisión? De haber tenido la valentía de enfrentar sus miedos y de redescubrir su verdadera identidad. Nunca más permitiré que una relación me haga sentir menos. Porque merezco ser amada de una manera que celebre quién soy, no que la reduzca, finalizó con determinación, mostrando una nueva luz en sus ojos que reflejaba su fortaleza y resiliencia. A medida que la relación entre Nadia y Mark se volvía cada vez más tensa, un sentimiento de desasosiego comenzó a invadir a la modelo. Aunque al principio había creído que su amor podría superar cualquier obstáculo, la realidad comenzó a desmentir esa ilusión. Cada vez que intentaba aclarar las cosas con Mark, en lugar de resolver sus diferencias, se sentía como si estuvieran cavando un abismo más profundo entre ellos. Era como si, a medida que las discusiones se intensificaban, también lo hicieran los ecos de sus inseguridades, un sonido constante que la perseguía, incluso en los momentos de silencio. La soledad de Nadia se volvió casi insoportable. Se sintió atrapada en una especie de laberinto emocional, con cada paso que daba hacia Mark llevándola más lejos de su propia identidad. La presión de mantener las apariencias se convirtió en una carga pesada. Sentía que no podía mostrar mis verdaderos sentimientos. Todos estaban tan felices por mí y por estar con Mark que no quería decepcionarlos, confesó. Era un dilema desgastante, su amor por Mark chocaba con su deseo de ser auténtica. De ser ella misma sin las máscaras que había tenido que construir. A menudo se encontraba preguntándose, ¿realmente soy feliz? ¿O solo estoy tratando de hacer feliz a la gente que me rodea? El dilema de Nadia no solo giraba en torno a su relación con Mark, sino también a las expectativas que la sociedad imponía sobre ella como figura pública. Como modelo, siempre había tenido que estar bajo el escrutinio de los medios. Pero ser la pareja de una estrella mundial significaba que su vida personal estaba constantemente expuesta. Cada foto que se publicaba, cada comentario que hacían sobre mí en redes sociales, era como una crítica a mi existencia. No podía ser solo yo, tenía que ser la novia de, expresó, con un tono de frustración que resonaba en sus palabras. Este sentimiento de ser una figura secundaria en su propia vida se hizo cada vez más fuerte, creando un eco de dudas y desconfianza en sí misma. La presión de la vida pública era abrumadora. A menudo, en las alfombras rojas, se veía obligada a sonreír y posar, a actuar como si todo estuviera bien. Incluso cuando por dentro se sentía vacía. Había días en los que solo quería gritar, pero en lugar de eso sonreía y hacía como si nada. Era un acto agotador, recordó. Esta lucha interna la llevó a aislarse aún más. Mientras que el resto del mundo parecía alentar su relación con Mark, Nadia se sintió cada vez más sola. Como si estuviera atrapada en una burbuja de cristal, donde la conexión real con otros se desvanecía lentamente. La inseguridad de Nadia creció con cada comentario que escuchaba, cada comparación que hacía entre ella y las exparejas de Mark, quienes eran figuras destacadas en el mundo del entretenimiento. Siempre había sentido que él había tenido grandes amores antes que yo. Me preguntaba si realmente podía competir con esos recuerdos, reflexionó.
Cada vez que veía fotos de Mark con sus exparejas, la herida de su autoestima se abría un poco más. Era como si estuviera constantemente en una competencia que nunca había elegido. Una carrera en la que sabía que estaba destinada a perder, lamentó. Además de la presión externa, Nadia comenzó a percibir patrones dentro de su relación que la llevaron a una profunda reflexión. Había momentos de pura alegría, donde sentía que éramos el uno para el otro, donde todo tenía sentido, explicó. Sin embargo, esos momentos de conexión se volvían cada vez más escasos y efímeros. Era como si estuviéramos en una montaña rusa emocional. Un día todo era maravilloso, y al siguiente me sentía completamente ignorada, recordó, sintiendo la tristeza invadir su corazón. Estos altibajos comenzaron a afectar su bienestar emocional, convirtiéndose en un ciclo de euforia y desilusión que la mantenía en un estado constante de ansiedad. Uno de los momentos más difíciles fue cuando comenzó a cuestionar su propio valor. Me miraba al espejo y no podía reconocer a la persona que veía. Había perdido la confianza en mí misma. Empecé a pensar que quizás no era lo suficientemente buena para él, compartió con un tono quebrado. Este tipo de pensamientos se volvieron un eco en su mente, un susurro constante que le decía que tal vez Mark merecía algo más, algo que ella no podía ofrecerle. Con cada día que pasaba, la sombra de la duda se instalaba más profundamente en su mente. Al mismo tiempo, el miedo a perder a Mark se convertía en una prisión emocional. A pesar de su insatisfacción, temía que dejarlo significara perder no solo a su pareja, sino también a su mejor amigo. Me había acostumbrado a su presencia, a su risa, incluso a sus defectos, explicó. La idea de no tenerlo en mi vida era aterradora. A veces me preguntaba si realmente estaba dispuesta a enfrentar esa soledad. Este miedo se convertía en un ciclo vicioso, se sentía atrapada por su amor. Pero también se sentía atrapada por su miedo a perderlo. Nadia se dio cuenta de que las promesas que Mark le hacía empezaban a sentirse vacías. Siempre decía que las cosas mejorarían, que solo necesitaba tiempo, que tenía problemas que debía resolver. Yo quería creerle, pero con el tiempo esas promesas comenzaron a parecerse a palabras vacías. A un intento de calmarme en el momento, recordó con tristeza. Era como si estuviera esperando que algo milagroso sucediera para cambiar la situación. Pero ese milagro nunca llegó. La relación comenzó a parecer un ciclo interminable de esperanza y decepción. Una noche, en un momento de desesperación, Nadia decidió abrirse a su círculo más cercano. Estaba tan cansada de llevar esta carga sola. Necesitaba que alguien escuchara lo que realmente estaba sintiendo, confesó. Con el corazón palpitante, compartió sus inquietudes con una amiga de confianza. A medida que hablaba, las palabras fluyeron como un torrente de emociones reprimidas. Cada palabra que decía parecía liberar un poco de la presión que había estado sintiendo. Comenzó a darme claridad, recordó. Fue a través de estas conversaciones que Nadia comenzó a comprender que su bienestar emocional no debía depender de su relación con Mark. Empecé a darme cuenta de que mi felicidad no debería estar atada a una persona, sino a mí misma, compartió. Esa revelación se convirtió en un punto de inflexión. Decidió que era hora de priorizar su salud mental y emocional, independientemente de cómo eso pudiera afectar su relación. Con el tiempo, y a medida que se enfrentaba a sus propios sentimientos, Nadia comenzó a buscar formas de redescubrir su identidad. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en ser la novia perfecta que había olvidado lo que significaba ser yo misma. Comencé a reconectar con mis pasiones y mis intereses, cosas que había dejado de lado, explicó. Comenzó a practicar yoga y meditación, actividades que le permitieron explorar su interior y calmar su mente. Se inscribió en clases de arte, donde podía expresarse sin restricciones, y redescubrió su amor por la fotografía, capturando momentos que reflejaban su verdadero ser. A medida que recuperaba su sentido de identidad, la relación con Mark comenzó a sentirse más pesada. Pude ver las cosas con más claridad. Ya no era la misma persona que había sido cuando comenzamos a salir. Me había transformado y eso hizo que la dinámica entre nosotros se volviera más complicada, reflexionó.
Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver su relación con ojos nuevos. Y comenzó a cuestionar si la relación era realmente lo que quería. Los altibajos emocionales de Mark también comenzaron a afectar su proceso de autodescubrimiento. Había días en los que estaba muy presente y esos días eran increíbles. Pero en otros, me sentía completamente ignorada y sola, comentó. Esa inconsistencia se volvió cada vez más insostenible para ella. A medida que crecía en mi autoconfianza, me daba cuenta de que merecía algo más que las migajas de atención que me ofrecía. Comencé a anhelar una conexión más profunda, una relación basada en la confianza y el respeto mutuo, compartió. Una noche, después de un día particularmente difícil, Nadia se sentó sola en su habitación. Era una de esas noches en las que las dudas la asediaban, y no podía evitar preguntarse si estaba tomando la decisión correcta al quedarse con Mark. Mirando por la ventana, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Sabía que la relación no era saludable para mí, pero también sentía miedo de dar el paso final, recordó. Fue en ese momento que tomó la decisión de escribir una carta. Un ejercicio que la ayudó a poner sus pensamientos en orden. Poner mis sentimientos en papel me ayudó a darme cuenta de lo que realmente deseaba. Quería ser feliz, quería sentirme valorada, quería ser amada por quien realmente soy, expresó. Finalmente, el momento de la verdad llegó. Una noche, Nadia decidió que era hora de tener la conversación que había estado evitando durante tanto tiempo. Me sentía nerviosa, mi corazón latía con fuerza. Pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de paz en mi interior. Sabía que era el momento de ser honesta, recordó. Al sentarse frente a Mark, las palabras fluyeron de su boca como un río desbordante. Le conté cómo me sentía, le conté sobre todas las inseguridades que me había hecho sentir, sobre cómo había perdido parte de mí en esta relación, expresó, sintiendo el peso de cada palabra. Mark, sorprendido y visiblemente afectado, intentó disculparse, pero Nadia sabía que había llegado a un punto en el que no quería más promesas vacías. Lo miré a los ojos y le dije que había llegado a un punto en el que no podía seguir así. No quería más inseguridades, no quería ser solo la novia de, afirmó, con una determinación que resonaba en su voz. Aunque la conversación fue dolorosa, se sintió liberadora. Era un paso hacia su independencia, y aunque sabía que sería difícil, también entendía que merecía algo mejor. El proceso de separación no fue sencillo. Pasaron semanas llenas de emociones contradictorias, momentos de tristeza y alivio, pero cada día se sentía más fuerte. Me di cuenta de que era capaz de enfrentar mis propios demonios y que, aunque extrañaba a Mark, también estaba comenzando a redescubrir a la Nadia que había olvidado, compartió. Se rodeó de amigos que la apoyaron, de actividades que le apasionaban y de momentos de reflexión que le permitieron sanar. La soledad no era lo que temía, en realidad. Me estaba dando la oportunidad de volver a conectar conmigo misma, dijo con una sonrisa suave. Hoy en día, Nadia se encuentra en un lugar de empoderamiento. El proceso de dejar a Mark me enseñó que el amor propio es fundamental. Aprendí que no se trata solo de estar en una relación, sino de estar en una relación contigo misma primero, concluyó. ¿Se siente orgullosa de haber tomado esa decisión? De haber tenido la valentía de enfrentar sus miedos y de redescubrir su verdadera identidad. Nunca más permitiré que una relación me haga sentir menos, porque merezco ser amada de una manera que celebre quién soy, no que la reduzca, finalizó con determinación, mostrando una nueva luz en sus ojos que reflejaba su fortaleza y resiliencia. A lo largo de este proceso, Nadia descubrió que el viaje hacia el amor propio no era lineal. Hubo días en los que sentía que había retrocedido, momentos en los que la tristeza y la nostalgia la invadían nuevamente. Sin embargo, también aprendió a reconocer estos sentimientos como parte de su crecimiento. Cada emoción que sentía era válida. Aprendí a no juzgarme por sentir dolor o tristeza. Era una señal de que estaba sanando, comentó. Esta comprensión la ayudó a abrazar su vulnerabilidad, a permitir que sus emociones fluyeran en lugar de reprimirlas. Además, comenzó a entender el valor de la autenticidad en sus relaciones.
Al abrirse a sus amigos y familiares sobre su lucha emocional, se dio cuenta de que no estaba sola. Muchas personas cercanas a ella compartían historias similares de inseguridades y luchas internas. No tenía que cargar con esto sola. Al compartir, encontré apoyo, comprensión y amor en los lugares que nunca había imaginado, expresó. Esta red de apoyo se convirtió en un pilar fundamental en su vida, dándole la fuerza para seguir adelante. Nadia también decidió invertir en su crecimiento personal. Se inscribió en talleres de desarrollo personal, donde exploró temas como la autoestima y la resiliencia. Fue liberador aprender sobre mí misma de manera tan profunda. Me di cuenta de que era capaz de superar cualquier obstáculo, compartió. Estas experiencias la empoderaron, llevándola a entender que su valor no estaba determinado por su relación con Mark o por las opiniones de los demás. Con el tiempo, Nadia se sintió lista para abrirse a nuevas posibilidades en su vida amorosa. Me di cuenta de que, aunque había pasado por momentos difíciles, no quería cerrar la puerta al amor. Solo quería que fuera auténtico y saludable, reflexionó. Esta nueva perspectiva le permitió dejar atrás el miedo y abrirse a la idea de conocer a alguien que valorara su esencia, que la amara por lo que era y no por lo que representaba. Ahora, Nadia se siente más fuerte que nunca. Ha aprendido a disfrutar de su propia compañía y a priorizar su bienestar emocional. He encontrado una paz interior que nunca pensé que experimentaría. Ahora sé que no tengo que conformarme con menos de lo que merezco, concluyó. Con una nueva visión de la vida, se siente emocionada por el futuro y lista para abrazar todo lo que vendrá, sin importar cuán incierto pueda ser. La historia de Nadia es un testimonio del poder de la autoexploración y el amor propio. A través de su viaje, nos recuerda que, a veces, es necesario dejar atrás lo que nos retiene para dar paso a un nuevo comienzo. Su historia resuena como una llamada a la autenticidad, mostrando que, al final, el amor verdadero comienza dentro de nosotros mismos.